Las sanciones empiezan a hacer daño, empiezan a hacer efecto en el conjunto de las empresas rusas y también en Rusia, sin tener todo el calibre de cómo o de cuál es la profundidad del daño que se le puede ir provocando. Fíjense en este gráfico, porque para entender un poco de qué manera se está poniendo en marcha las sanciones y qué es lo que quiere hacer Rusia en ese entorno y cómo le quiere atacar al conjunto occidental económicamente hablando, para intentar entender de qué manera puede vender, fíjense porque hay 3 diapositivas que se están mirando a nivel internacional muchísimo sobre cómo puede posicionarse esa venta en rublos para que la acepte Occidente y para que ellos puedan, Rusia, venderlo. Fíjense en este primer gráfico, las sanciones prevén ese acceso a cuentas en euros que puedan marchar hacia Rusia. Si ven en ese gráfico, la clave fundamental para poder entender por qué Putin ha hecho este cambio está en ese mecanismo que va desde la parte izquierda buscando empresas, de qué manera llevan a empresas rusas sus euros. Y ahí fíjense que en la segunda parte, cuando ya van hacia el pago, es decir, cuando se pone en marcha Target 2, saben que es el sistema de pagos en el que se tiene que ejecutar esas compras de gas en Rusia, llega el dinero a Gazprombank. Sin embargo, Gazprombank, que está dentro ahora mismo por el petróleo de esas sanciones, frena la operación, las sanciones, y entonces el dinero no llega al final a Gazprombank y no se puede ejecutar, que es lo que podría haber sucedido ayer con la operación de Rosneft, que al final no tuvo ofertas, pero si hubiese llegado el dinero, en ese punto ahí en rojo es donde se habría parado la operación. Es decir, el dinero va a una cuenta en euros, mediante el sistema Target 2 se intenta liquidar toda la operación y hay un punto en el que el dinero no llega a Rusia porque las sanciones han hecho que los bancos digan: cuidado, que me trincan a mí. Paras la operación y entonces el dinero no llega a la parte final, no llega al comprador. A partir de ahí, fíjense en el siguiente gráfico, porque cada una de las operaciones que se está haciendo marcan de manera muy clara cómo puede afectar ese pago de euros y sobre todo de qué manera se puede hacer ese exchange, ¿no?, para que pueda Rusia recibir esa cantidad de dinero. Fíjense, si cogemos esa primera parte en la que a través de mercados o el Banco de Rusia se puede hacer esa operación, se puede calibrar ese dinero que viene desde Europa o viene desde Estados Unidos hacia la compra de ese petróleo o del gas, verán en ese gráfico de qué manera el dinero, en cuanto llega, tiene que hacerse una transacción entre dólares y rublos. Sin esa transacción entre dólares y rublo se vuelve a perder la operación, de tal manera que ese punto en el que Rusia recibe los euros o los rublos e intenta hacer el cambio a euros a través del banco de Rusia, hay un momento en el que la operación se cancela, la operación no consigue salir adelante y, como ven en la parte de la derecha hacia arriba, vuelve el dinero otra vez porque las sanciones lo han paralizado. Fíjense, porque la clave que quiere poner Rusia encima de la mesa y que Rosneft no pudo aplicar porque el decreto no está todavía en marcha, está en este gráfico. El dinero llegaría desde Europa, por ejemplo, en rublos o en euros. Aquí ya le daría lo mismo a Rusia, porque Rusia lo que haría sería coger gran cantidad de divisas en su banco central. Si son en euros, potencia el rublo, esa guerra económica a través de la moneda. En este cambio, Rusia conseguiría hacerse con más divisas, hace un cambio en el que la moneda suya tiene mucha más fuerza después de ser fundamental para hacer la operación, y a partir de aquí el jaleo es monumental precisamente para evitar las sanciones. Llega el dinero desde Europa, por ejemplo, en euros, en la compra de esos rublos, se hace el intercambio por los rublos. Estos intercambios de rublos van al banco central de Rusia, se hace la operación en la que se compra, por ejemplo, el petróleo de Rosneft ayer, y esto vuelve a girar hacia la entidad financiera, en este caso Gazprombank o Sberbank, que son los dos bancos donde se hace la operación, y al volver a tener el dinero aquí, se hace otra vez la transferencia en euros, que se los queda el Banco de Rusia y le devuelve en rublos la diferencia. Es decir, un movimiento perfectamente planificado económicamente por Rusia para poder saltarse las sanciones, y que donde el Banco de Rusia juega el papel fundamental. En este gráfico de Bruegel se puede ver perfectamente la manera
en la que a partir de que entre el decreto, si alguien quiere comprar el petróleo, o pasa por el aro o sucede como ayer con Rosneft. Rusia tiene calibrado que Rosneft puede perfectamente no vender 6 toneladas de petróleo a quien se lo pida desde los países unfriendly, pero que lo conseguirá colocar en el mercado oscuro. A partir de aquí, este es el gráfico clave para entender esta mañana de qué manera ya se ha puesto en marcha todo ese decreto de Vladimir Putin para que de esta manera pueda salir, pueda entrar en funcionamiento, y sobre todo hay una clave fundamental: el fortalecimiento del rublo frente al dólar y frente al euro después de generar este comportamiento, este movimiento para conseguir atraer los rublos y los euros en ese intercambio. 5 claves de la mañana en un entorno en el que, como